A todos buenas noches, bienvenidos. Uniandinos abre las puertas de su casa, en este caso estamos virtual. Nos encontramos dentro del mes de la ingeniería. Nos acompaña el día de hoy Jaime Álvarez, expresidente del capítulo de Ingenieros de Sistemas CISANDE, quien nos acompañará durante el evento y nos estará dando la introducción. Jaime, muchísimas gracias, bienvenido. Joaquín, a los miembros de la universidad, bienvenidos y muchas gracias. Buenas noches para todos. ¿Sí nos están oyendo? Jaime. Jaime, ingeniero. Ok. Algo pasa con Jaime. Bueno, aprovechamos este momento para invitarlos a todos que visiten la página de Uniandinos, www.uniandinos.org.co, y puedan verificar todos los eventos que tenemos dentro del marco del mes de la ingeniería. Día por día ustedes podrán ver diferentes temas marcados dentro del desarrollo sostenible. Ya está con nosotros Jaime Álvarez. Bueno, buenas noches a todos y gracias por acompañarnos la tarde de hoy en la conferencia La Ingeniería con Conciencia Social para el Desarrollo Sostenible. Uniandinos y la Franja Talleres de Egresados para Egresados, coordinada por la Vicerrectoría de Egresados de la Universidad de los Andes, se unen a la conferencia La Ingeniería con Conciencia Social para el Desarrollo Sostenible, dentro del marco del mes de la Ingeniería. A partir de una visión general del desarrollo de la ingeniería a través de los tiempos, se irán mostrando los efectos positivos y negativos que ha tenido el ejercicio de la ingeniería en el contexto económico, social y ambiental. Este análisis ha generado múltiples reflexiones alrededor del ejercicio de la ingeniería en todas sus ramas, que han convergido en el planteamiento de una crisis de la ingeniería y motivado un nuevo paradigma, ingeniería con conciencia social para el desarrollo sostenible. A manera de ejemplo de estas reflexiones se hace un análisis detallado de lo que se conoce como electrosmog, sus orígenes, consecuencias tanto económicas como sociales y ambientales. Finalmente se hace un recorrido por los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, y el papel protagónico en unos y complementario en otros de la ingeniería. Esta conferencia va a ser liderada por el ingeniero Joaquín Oramas. Joaquín Oramas es ingeniero de Sistemas y Computación de la Universidad de los Andes, se especializó en la Universidad Científica y Médica de Grenoble en Francia y en el Instituto Tecnológico de Monterrey en México, en informática, sistemas y lenguajes. Trabajó como consultor en el sector privado, en donde fue pieza clave para la arquitectura empresarial hospitalaria de nivel 4 de complejidad en la Fundación Cardioinfantil, además del desarrollo del Plan Estratégico de Computadores para Educar a través de la Escuela Colombiana de Ingeniería. Joaquín fue asesor de sistemas de la Dirección Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Bogotá en lo relacionado con el registro mercantil. Por su parte, en el sector público se destacó como interventor del contrato de outsourcing para la operación del Sistema de Información de la Fiscalía General de la Nación, asesor de informática jurídica del Ministerio de Justicia, asesor y gestor del proyecto de reestructuración del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. A nivel internacional tuvo una destacada participación como consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, para el proyecto INTEC en República Dominicana. Joaquín Oramas fue director nacional del sector industrial y comercio del Banco
Industrial y Comercio y de Ventas Indirectas también fue director nacional de Mercadeo. Gerente general de Consultora Limitada. Su experiencia como docente se desarrolló en la Universidad EAFIT, la Escuela Colombiana de Ingeniería, INTEC, en las facultades de Ingeniería y Administración de la Universidad de los Andes y en el CESA, Colegio de Estudios Superiores en Administración. Entonces, los dejamos con Joaquín, quien nos dará la conferencia La Ingeniería con Conciencia Social para el Desarrollo Sostenible. Adelante, Joaquín. Muchas gracias, Jaime. Buenas noches para todos y mil gracias por acompañarme en estas reflexiones sobre la ingeniería. Actualmente, pues, estoy desempeñándome como decano de la Facultad de Ingeniería de la Fundación Universitaria Salesiana, una universidad que está en proceso de creación y con la cual espero culminar mi vida tanto académica como profesional. En ese orden de ideas, pues vamos a hablar de ingeniería con conciencia social para el desarrollo sostenible. ¿Por qué esto es clave en estos momentos? Porque el mundo está comprometido con los objetivos de desarrollo sostenible y como veremos aquí, el papel de la ingeniería es determinante. Siguiente. Empezaremos haciendo un recorrido muy rápido por la evolución de la ingeniería, dado que en charlas anteriores nos hicieron un análisis detallado de la evolución tecnológica que va paralela con la evolución de la ingeniería. Así es de que yo haré simplemente algunos puntualizaciones sobre esto. Pero veo que la presentación no está apareciendo. Karen. Un segundo, ingeniero, ya la comparto. Permítame un momento. Ahí. La primera pregunta que tenemos que hacernos es, en el entorno en el cual vivimos, ¿qué pasaría si todo lo que es producto de algún proceso de la ingeniería lo eliminamos? Yo me hice el ejercicio y me encontré con esto. Siguiente. Siguiente. Tenemos que eliminar fundamentalmente todo lo que hay en el entorno y estaríamos frente a resolver dos cuestiones. Una es, porque todo lo que es industria pues habría desaparecido, y evitar que las fieras que no están domesticadas, etcétera, seamos nosotros alimento de ellos. Siguiente. Como producto de la evolución, a lo que hemos llegado es a esto. Cambiamos las selvas por las selvas de cemento, con toda una serie de tecnología que está alrededor nuestro, que nos ayuda, nos apoya, son factores generales de desarrollo. Siguiente. Pero la consecuencia de esto es que hemos explotado el medio ambiente y esto ha sido en las diferentes etapas de desarrollo en general de la humanidad y en particular de la ingeniería. Siguiente. Si nos remontamos allá al Paleolítico, pues la gente se dedicaba a la caza, a la recolección, a la pesca y a los frutos silvestres. Respetaba la naturaleza y simplemente sobrevivía con lo que la naturaleza producía. Pero ya en la etapa siguiente, en el Neolítico, se empezó una intervención mucho mayor del medio,
debido a la agricultura y a la ganadería. Se empezó a hacer cultivos ya específicos, se empezaron a hacer cultivos específicos, se domesticaron animales y ya eso implicó una intervención en el medio ambiente. Siguiente. En la antigüedad, el Imperio Romano llevó a cabo una explotación del medio ambiente cuando empezó a construir ciudades. Y entonces ya había la utilización de elementos de la naturaleza para la construcción de esas ciudades, especialmente lo que era piedra y cosas por el estilo. En la época medieval, es decir, a partir del siglo XIII, el proceso se aceleró porque la población crecía y entonces era necesario alimentarla y entonces había que hacer mucho más eficientes los procesos de cultivo. Las construcciones, se empezó a ver que la madera era un elemento para hacer construcciones y entonces empezó la tala de bosques y ahí empezaron a construirse la famosa selva de cemento que conocemos hoy. Siguiente. Ya en la época moderna, con la construcción, con el descubrimiento de los continentes, ya se llegó al Asia, se descubre América, empieza a haber un proceso mucho más acelerado de intervención en el medio ambiente, los barcos, traer cosas de Europa hacia América, llevar elementos de América hacia Europa, se incrementó fuertemente la tierra laborable, lo cual implicaba tala de bosques, lo cual implicaba disecar lagunas o pantanos, cosas por el estilo. Y ya viene la parte clave, que son los avances científicos de la era industrial, donde empezamos a hacer un uso de los recursos naturales y sobre todo los recursos naturales no renovables. Entonces empezó a quemar el carbón a velocidades grandes, se empezó a extraer el petróleo para poderle dar combustible a los automóviles, aparece el ferrocarril, empiezan a tenderse líneas eléctricas por todas partes. Siguiente. Veamos este video que es interesante, pero lo veo que no tiene sonido. Como vemos, los adelantos tecnológicos tienen un impacto grave en la sostenibilidad del planeta. Este dato es terrible. 5 hectáreas de la selva amazónica desaparecen por hora. Están desapareciendo las especies nativas. Siguiente. Ya entrando específicamente a la historia de la ingeniería, pues los ingeniarus, que es el origen de la palabra ingeniería, según algunos, otros hacen otra serie de agrupaciones de palabras para definir ingeniería. La realidad es que en la época antigua, quienes eran capaces de utilizar dos cosas muy importantes, la rueda y la palanca, eran denominados ingenieros.
y de ahí se supone que nace en sí la ingeniería. Ya en la Edad Antigua encontramos grandes obras de la ingeniería, tanto en Europa o en África específicamente, con las pirámides de Egipto y las pirámides precolombinas, tanto de los aztecas como de los incas, lo cual implicaba una utilización de recursos y un diseño en general de ingeniería. Siguiente. También en esa época empiezan a aparecer las armas. En la época medieval, ya el avance de las técnicas y la ciencia de la construcción permite que se desarrollen las grandes catedrales que encontramos en esa época. Y saltando la época moderna muy rápidamente aparece la revolución industrial, donde hay dos puntos claves: la máquina de vapor, que facilita el transporte, y la luz eléctrica, la luz. Entonces, allí ya empieza la especialización de las ingenierías, los que estaban dedicados a la parte de construcción, que se denominan ingenieros civiles, los que empezaron a manejar toda la parte de electricidad, la ingeniería eléctrica, toda la parte de armamento y de infraestructura militar para los ingenieros militares, aparecen ya por el transporte y todo lo que tiene que ver con elementos mecánicos. Entonces aparece la ingeniería mecánica. Fundamentalmente eran las ramas de la ingeniería con la cual se nace. Posteriormente aparece la ingeniería química, donde se empieza a hacer manipulación de los elementos químicos y la generación de nuevos elementos, tanto en telas como en materiales para empaques, en plástico, todo este tipo de elementos que aparecen con la evolución de la ingeniería química y sus afines. Siguiente. No cabe duda entonces que la ingeniería, en todo su proceso, ha sido uno de los motores del desarrollo de la sociedad. Como decía en su momento James Michener, los científicos sueñan con hacer grandes cosas, los ingenieros simplemente las hacen. Y las hemos hecho desde la época prehistórica hasta ahora, y han sido definitivamente un factor de desarrollo de la sociedad. Siguiente. Pero ¿cuál ha sido el costo de eso? El costo de eso ha sido golpear fuertemente el medio ambiente, tanto por la polución de gases con efecto invernadero, toda la parte de construcción y lo que produce, por ejemplo, el pavimento, que eso no lo ve uno fácilmente, pero eso produce una contaminación, la contaminación electromagnética, etcétera, ruido y otros elementos que están ahí, con los cuales hemos aprendido a convivir, pero que no tienen un bienestar social como tal. Siguiente. Como decía, el desarrollo de la ingeniería ha causado la degradación ambiental, se ha incrementado el desarrollo no sostenible, las aplicaciones de tecnología que agotan y contaminan los recursos naturales se consumen a mayor velocidad de su regeneración, lo que nos pasa con el petróleo, con el carbón, cosas de esta naturaleza, la contaminación de todo lo que usamos, el aire, el agua, la tierra, las playas, etcétera, la contaminación electromagnética, la deforestación, ya vimos el dato del Amazonas, la generación de fenómenos naturales que son causados por la presencia de obras que genera fenómenos naturales por vientos y cosas de esta naturaleza, la destrucción de la capa de ozono, y la lista es larga de ahí para adelante. Y si vemos
todo esto, detrás de ello hay una acción de la ingeniería en general. Siguiente. La realidad es que los recursos del planeta son escasos. La naturaleza se regenera y a pesar de que sigue produciendo los materiales, se regenera más despacio de lo que lo estamos construyendo o consumiendo. ¿Sí? La Tierra no tiene capacidad de absorber todos los residuos de lo que nosotros hacemos. Y ahora lo estamos viviendo de una manera dramática con lo que son los residuos electrónicos. Ya veíamos lo que es la India, donde se volvió, fue un desecho de componentes electrónicas. Y a pesar del avance de la sociedad, sigue habiendo desigualdades sociales, económicas y ambientales. Siguiente. Esto ha causado que se generen reflexiones alrededor de la ingeniería como las que estamos viendo aquí. Crisis de la ingeniería colombiana a final del siglo XX, la crisis y futuro de la ingeniería. Tenemos crisis en Colombia, un estado en cuestión, los problemas actuales de la ingeniería, los 14 retos que tiene la ingeniería ahora. La ingeniería moderna es la solución de las problemáticas del siglo XXI, es un interrogante que hay ahí, los grandes desafíos del siglo XXI para los ingenieros, y esto todo ha sido causado por el análisis de esa situación que se produce en el planeta por la utilización de sus recursos. Siguiente. Pero hablamos de desarrollo sostenible. ¿Y qué es eso? Cuando hablamos de desarrollo sostenible, tenemos que buscar un equilibrio entre lo ambiental, lo económico y lo social. ¿Qué ha pasado con la ingeniería? Que en la ingeniería, desde chiquitos nos enseñan que lo que hay que mirar es la factibilidad económica del proyecto, cuando no la tasa interna de retorno. Pero jamás miramos cuál es el impacto ambiental de un proyecto que estamos desarrollando. Jamás miramos cuál es el impacto social que ese proyecto que estamos desarrollando tiene. Y cuando hablamos de desarrollo sostenible y por lo tanto el papel de la ingeniería en ese desarrollo sostenible, tenemos que hablar de un equilibrio dentro de las tres cosas: ambiental, económica y social. Siguiente. Hay modelos que nos muestran ese tipo de interrelación que existe entre lo social, lo económico y lo medioambiental. Entre lo social y lo económico debe ser equitativo, entre lo medioambiental y lo social debe ser viable, entre lo medioambiental y lo económico debe ser viable, y cuando todo converge, entonces estamos hablando de desarrollo sostenible, con los tres elementos fundamentales siguientes. Hay modelos mucho más complejos, no voy a entrar en detalle, ahí tienen ustedes la referencia donde se puede mirar con todo detalle el modelo de desarrollo sostenible para manejar ese equilibrio entre equidad social, entre eficiencia económica y entre todo lo que es el sistema ambiental, que de manera esquemática está presentado en la gráfica anterior. Ahí tienen ustedes la fuente. Esto es elaborado por el proyecto de Metasig, Planeación y Gestación del Desarrollo Turístico Sostenible, y ellos desarrollaron como parte de su trabajo este modelo. Como digo, está muy bien explicado y detallado en todos los aspectos que tienen que tenerse en cuenta en estos tres aspectos: el social, el económico y el ambiental. Siguiente. Entonces, en resumen, el desarrollo sostenible, y para el cual la ingeniería tiene que jugar un papel importante, es la estrategia que busca el desarrollo económico que a la vez sea beneficioso para el medio ambiente y para la calidad de vida de la gente que tiene el proyecto. Y este equilibrio se logra cuando se financian los proyectos de una manera integral, teniendo en cuenta los tres elementos. Ahorita vamos a ver cómo o qué aspectos, por ejemplo,
deben tenerse en cuenta. Siguiente. Dentro de eso, para mirar, voy a pasar a la segunda parte, que es la contaminación electromagnética. ¿Por qué escogí la contaminación electromagnética? Porque vivimos en ella y, a diferencia de la contaminación ambiental que la vemos, la sentimos, nos da tos, vemos los chorros de humo, vemos los carros quemando aceite, vemos la capa de smog que existe. Por el contrario, la contaminación electromagnética no la vemos, no la sentimos, pero nos está afectando fuertemente. Yo los invito a que hagan un ejercicio ahora al final de esta charla y miren su computador o su teléfono celular, cuántas redes Wi-Fi está detectando el teléfono o está detectando el computador. Ahí donde ustedes están sentados. Y así como las está detectando el computador o las está detectando el celular, su cuerpo las está detectando. Luego, sí estamos recibiendo continuamente esa contaminación electromagnética. Siguiente. ¿Es posible ponerle sonido a esto? Permítame un momento. No, no está dando sonido. Y esto sin sonido no. Esto lo que nos muestra es que todos estos aparatos que estamos utilizando ahorita emiten contaminación electromagnética. Las torres de transmisión de los celulares, el celular mismo está emitiendo ondas electromagnéticas, el computador, los aparatos electrodomésticos que tenemos en la casa, allí están emitiendo ese tipo de contaminación, la nevera y obviamente el horno microondas y cosas por el estilo, están continuamente emitiendo ondas electromagnéticas continuamente. Lástima del sonido porque hay ejemplos bien interesantes. Pero sigamos. ¿Qué es esa contaminación electromagnética? Es la contaminación que se denomina electropolución o el electrosmog, que eh, lo genera la existencia de una excesiva exposición a las radiaciones del espectro electromagnético, generadas por los equipos creados a partir del ingenio humano. Es decir, la gran mayoría de ellas producto de la ingeniería. Ahí tenemos ejemplos, las torres de alta tensión, los transformadores, las antenas de telefonía móvil, las redes Wi-Fi, las redes Bluetooth, los electrodomésticos, que uno no le advierte en eso, que están generando ese tipo de ondas electromagnéticas, y esto tiene mucho que ver con la conferencia que oímos al principio del mes de ingeniería sobre la ética en el ejercicio profesional.
deberían a uno advertirle, como veremos ahora más adelante, cosas muy importantes para ver. Siguiente. Hoy en día existen gran cantidad de campos electromagnéticos de origen artificial. Hoy prácticamente es imposible escapar de esa contaminación. Por donde quiera que uno vaya, ahí se están generando ondas electromagnéticas que están contaminando. En la oficina, en la casa, en las escuelas, en la calle, en los hospitales, inclusive sentado en un parque, muy posiblemente tenga una línea eléctrica que está por encima del parque y esa nos está contaminando. Siguiente. El espectro electromagnético pues es supremamente amplio, de frecuencias que pueden ir desde 10 a la 7 hasta 10 a la menos 14 metros. Los más altos en frecuencia en la onda son los rayos gamma y los que generan toda esa radiación ionizante que tiene efectos en las células del ser humano. Por ahí pasan los rayos X, los rayos ultravioleta, luego viene un espectro muy pequeño, que son todas esas ondas que se generan y que nos permiten diferenciar los colores, los colores y lo que es radiación con diferente ondas electromagnéticas, y de ahí para abajo tenemos lo que son los rayos infrarrojos, los microondas, las ondas de radio, etcétera, que ya son las radiaciones no ionizantes, pero que tienen efectos térmicos. Siguiente. La característica que tienen estas ondas electromagnéticas es que se propagan en línea recta, luego no las podemos desviar y no pueden ser desviadas por campos magnéticos. Se transmiten en el vacío. Y el hecho de que se transmitan en línea recta quiere decir que por más de que estén enterradas, salen de donde están allí enterradas y pueden sufrir reflexiones y refracciones, es decir, pueden rebotar en determinadas obstáculos que se le presentan. Siguiente. Como decíamos, la radiación ionizante, que son las que están en la parte de mayor frecuencia, producen cambios moleculares dada la cantidad de energía que este tipo de ondas produce. La parte visible es el rango pequeño que les mencionaba, que nos discrimina los colores. Y finalmente la no ionizante, que tiene efectos térmicos y que existen numerosas investigaciones, todas ellas demostrando que tienen efectos en el cuerpo humano. Obviamente, pues los menos interesados en que esto se propague son los grandes fabricantes de este tipo de productos. Siguiente. Hay muchísimas fuentes de esto. Los radares, por ejemplo. Así en la casa, la red Wi-Fi, las redes Bluetooth, las redes de banda ancha, las antenas de telefonía. Algo que es muy común y que nosotros poca importancia le damos son los centros de transformadores. Con seguridad en el sótano de su edificio hay un centro de transformadores y eso genera una gran cantidad de ondas electromagnéticas. Si uno está cerca de una subestación eléctrica, allí hay una contaminación altísima. Las líneas de alta tensión que vemos ahí, que las ve uno en el campo y les parecen a uno inofensivas y las hacen muy altas para que no se pueda uno acercar a los cables, etcétera, pero están generando una fuerte radiación electromagnética. Y si las pasan, por ejemplo, a través de una finca ganadera, pues esa radiación está afectando el ganado
y está afectando el crecimiento y la productividad del ganado. Siguiente. ¿Cuáles son las consecuencias de esa contaminación electromagnética? Hay consecuencias en el ser humano que pueden ser en el corazón, en el cerebro, en todo el sistema reproductivo, en la piel, en la producción de melatonina, en el crecimiento de los niños, en el sistema inmune. Veamos un poquito cada una de ellas. Siguiente. La contaminación electromagnética puede generar trastornos neurológicos. Los más destacados son temblores, mareos, irritabilidad, es decir, la gente vive, perdónenme la expresión, con la piedra afuera, ¿sí? Entre otros. Problemas cardiovasculares. Este tipo de contaminación altera la tensión arterial y produce modificaciones vasculares periféricas que pueden llevar finalmente a problemas de embolias o problemas de debilitamiento de las paredes de las venas o de las arterias. Siguiente. Trastornos reproductivos. Por ejemplo, esas ondas alteran el ciclo menstrual de las mujeres, pueden ocasionar infertilidad y abortos, además de que disminuye la libido sexual. Puede tener problemas inmunológicos porque pues, y eso nos lleva a que sea fácilmente que uno se infecta, que pueden aparecerle tumores. Nada tendría de raro de que la aparición de nuestro COVID, ahora nuestro eh, castigo con la pandemia, venga mucho de la contaminación electromagnética, dado que baja las defensas de la gente. Siguiente. Puede provocar cáncer, especialmente leucemia. ¿Eh? Puede tener problemas hormonales porque deja de producirse o afecta la producción de melatonina y de las hormonas sexuales en los hombres, porque esa radiación electromagnética afecta la glándula pineal, que se llama. Siguiente. Puede producir problemas dermatológicos, de golpe le salen a uno erupciones y uno no sabe de dónde aparecen, y puede ser causada por esas ondas electromagnéticas, dado que afectan las células de la piel. Y algo que es bien preocupante, interfieren en la glándula tiroides de los niños y alteran el desarrollo de todo el sistema óseo de los niños. Asimismo, puede producir la pérdida de calcio de los niños y por lo tanto afecta el crecimiento de niños y adolescentes. Siguiente. Bueno, desafortunadamente no tiene sonido este video, pero esto es en un laboratorio de España, donde hacen un par de demostraciones de cómo un pequeño, ya lo veremos, un pequeño hilo por el cual se hace circular una corriente eléctrica producto de un par de pilas, y esa corriente afecta la orientación de una brújula. Es decir, la sola corriente por un hilito muy, muy delgado tiene efectos sobre el campo electromagnético, que es el que maneja la orientación de la brújula. Veamos el experimento que hace el expositor. Como ven, es un par de pilas únicamente. Y cuando él cierra el circuito,
se desvía la brújula. Y miren el hilo que es el que está conduciendo la corriente eléctrica. ¿Cuántos hilos de corriente eléctrica tenemos en nuestro apartamento? Y veamos lo que ocurre cuando se cambia el hilo conductor por una bobina y se hace circular corriente por esa bobina. La brújula se enloquece con eso. Empieza a dar vueltas por todos lados. Aquí los datos que nos da el señor son interesantes. Ya en España hay sentencias jurídicas en firme que condenan edificios que tienen centros de transformadores en los sótanos y ha generado cáncer en los habitantes de los primeros y segundos pisos. Como digo, son sentencias ya en firme y hay legislación prohibiendo este tipo de instalaciones. Asimismo, se ha generado una enfermedad que es la alergia a la contaminación electromagnética y en Francia ya hay zonas que se denominan zonas blancas donde pues tienen que vivir estas personas que no pueden soportar la contaminación electromagnética. Y son zonas libres de contaminación electromagnética o donde está minimizada la contaminación electromagnética. Eso fundamentalmente es lo que nos dice el investigador de la Universidad de Alcalá de Henares en España. Pasemos a la siguiente, porque si no tiene sonido no. Bien, visto el problema que tenemos de el desarrollo de la ingeniería que ha sido, como decíamos, muy ajena a la parte ecológica y a la parte de bienestar social, cómo los objetivos de desarrollo sostenible o cómo en los objetivos de desarrollo sostenible participa la ingeniería. Y como vamos a ver en los 17, en unos más que en otros. Siguiente. ¿Qué son esos objetivos de desarrollo sostenible para que tengamos claridad? En el 2015, 193 países se comprometieron con 17 objetivos de desarrollo a través de las Naciones Unidas. Y eran objetivos que se deberían cumplir en el año 2030. Y ahorita vemos por qué el 2030 eso ocurre. ¿Qué buscaban esos objetivos? Igualdad dentro de las personas, proteger el planeta, toda la parte económica, y asegurar la prosperidad por parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Cuando hablamos de desarrollar prosperidad, pues ahí es donde entra a funcionar la ingeniería. Y la idea es que nadie quede por fuera de las acciones que hay que desarrollar para lograr ese tipo de objetivos. Esos objetivos son como 17, ya de aquí en adelante analizaré uno por uno. Ustedes los ven allí. Siguiente. ¿De dónde nacen los objetivos de desarrollo sostenible y por qué el año 2030? Porque a principios del siglo se definieron unos objetivos generales para el milenio. Y entonces esos objetivos generales del milenio, pues se suponía que debían lograrse durante todos los 100 años del milenio. Y la realidad es que en el 2010, 2011, nadie había hecho nada. Y entonces los miembros de las Naciones Unidas dijeron esto no puede ser de esa manera, y entonces iniciaron todo un proceso para hacer y definir objetivos a más corto plazo
y que pudieran tener metas específicas. De ahí surgen los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y las 169 metas que se derivan de estos objetivos y que hay que ir alcanzando paulatinamente de aquí al 2030. Con seguridad, cuando estos objetivos se estén cumpliendo, aparecerán otros por otros 15 años posiblemente, y así sucesivamente para finalmente lograr los objetivos de desarrollo del milenio siguiente. El punto clave fue la conferencia de Río en el año 2012, donde se dieron por, digamos, eliminados los objetivos del desarrollo del milenio, que era lo que se había definido anteriormente, y se generó toda una estrategia para definir objetivos a más corto plazo que tuvieron como resultado lo que mencionaba, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible siguiente. La realidad es que entonces, en el año 2015, se toman una serie de medidas, se hacen una serie de acuerdos y se aprueban esos objetivos de desarrollo sostenible en septiembre de 2015 en la cumbre del desarrollo sostenible que desarrolló las Naciones Unidas y que tuvo como participación cerca de 200 países. Siguiente. Y a partir de enero del 2016 entraron en vigor esos objetivos de desarrollo sostenible y se puso en práctica los acuerdos en los países. De hecho, nuestro país, si ustedes observan los planes de desarrollo que se han planteado desde esa fecha, 2016, todos incluyen de alguna manera aspectos que tienen que ver con el desarrollo sostenible. De hecho, hay una página web de planeación nacional donde se muestra cómo el país está comprometido con los 17 objetivos de desarrollo sostenible y qué se está haciendo y qué está incluido en el plan de desarrollo nacional siguiente. Entonces, tomemos uno por uno. El objetivo 1 es fin de la pobreza. Uno diría, ¿qué tiene que ver la ingeniería con el fin de la pobreza? Pues mucho. Y específicamente en el objetivo 1.3 la meta 1.3 del objetivo número 1 implica montar sistemas y medidas apropiadas para la protección social. Estamos hablando de generar sistemas, o sea, interacción entre cosas, y eso tiene que ver con la ingeniería de sistemas. Siguiente. Hambre cero. La idea es mejorar la alimentación a través del acceso a todas las personas de una alimentación sana, nutritiva, suficiente y erradicar todo lo que es malnutrición. Y aquí tenemos específicamente todo lo que es agroindustria. La agroindustria y la ingeniería agroindustrial que está orientada fundamentalmente a eso, a una producción sana y sostenible de alimentos a lo largo de toda la cadena que lleva los productos desde su cultivo hasta la mesa de la gente, teniendo en cuenta que no deben tener impacto ambiental. Por ejemplo, teniendo en cuenta los empaques. ¿Sí? Muy bien. Siguiente. Dentro de ese mismo hambre cero, hay que invertir en infraestructura rural para poder hacer ese tipo de cultivos, de transporte, que sea ecológicamente sano. Hay que hacer investigación en la parte agrícola para sustituir pesticidas, para sustituir nutrientes del terreno que no dañen el terreno, y allí hay posibilidades inmensas. Montar bancos de genes que puedan ser controlados y desarrollar todo este tipo de tecnología. Entonces, ese es otro de los aspectos donde la ingeniería
tiene un papel preponderante para poder eliminar el hambre del planeta. Siguiente. Salud y bienestar. Aquí hay algo que es bien interesante. Dice, dentro de las metas del milenio, de desarrollo, del objetivo 3 de salud y bienestar, hay una meta muy dirigida a la ingeniería: reducir lesiones y muertes en carreteras. Eso tiene que ver con el diseño de las carreteras, eso tiene que ver con el diseño de los automóviles, eso tiene que ver con mejorar los frenos, mejorar la respuesta de las direcciones, con todo el diseño de los medios de transporte que están allí inmersos en lo que es salud y bienestar. Siguiente. La ingeniería mecánica está llamada a ayudar a obtener ese elemento. Educación de calidad, objetivo número 4. Construir y mejorar mejores escuelas. Es la meta 4A del objetivo 4. Y eso tiene que ver con la construcción de las instalaciones educativas, de cómo se deben construir las escuelas, qué debe haber en las escuelas, cómo manejamos las personas con discapacidad para que tengan acceso a esos centros de formación, ¿eh? Que desaparezcan las diferencias de género en las construcciones. Y esto lo van a reafirmar más adelante. Siguiente. Las desigualdades de género. Curiosamente aparece que una forma de generar igualdad de género, que no es muy, digamos, muy marcada en el país, pero que en otros países se está pidiendo que a través de la capacitación en tecnología de información y comunicaciones se puede empoderar a las mujeres para que logren la igualdad de género. Como digo, en el país pues no es muy marcado, pero en otros países el uso de la tecnología es machista, llamémoslo así. Siguiente. Aquí, pues esto es fundamentalmente ingeniería, agua limpia y saneamiento ambiental. Esto es ingeniería ambiental, ingeniería hidráulica, etcétera. Lograr acceso universal y equitativo a agua potable a un precio asequible para todos. Siguiente. Y aquí seguimos con el objetivo número 6. La meta: mejorar la calidad del agua, el tratamiento de las aguas residuales y la reutilización segura de esas aguas residuales. No podemos seguir las aguas residuales echándolas a los ríos o a las quebradas que están cerca a los centros habitacionales. Siguiente. Aumentar la eficiencia del uso del agua, la meta 6.4, y asegurar el suministro de agua dulce. Aumentar la eficiencia de los recursos hídricos, ¿sí? La sostenibilidad de la extracción cuando esa agua proviene de corrientes subterráneas para hacerlo de manera que no genere más adelante desastres, ¿sí? Siguiente. Seguimos con el agua limpia y el saneamiento, uso eficiente de los recursos hídricos, garantizar la sostenibilidad de la extracción de ese tipo de recursos, es decir, no consumir en aquellos embalses más de lo que el embalse puede regenerarse, para así mantener este tipo de suministro de aguas, y la gestión integral de los recursos hídricos. Hay que mirar todo el ciclo de los recursos hídricos, desde la entrega de agua dulce, donde se requiere, hasta el manejo de las aguas residuales, también a la naturaleza, sin que tengan efectos en la naturaleza. Por ahí andamos con el alcantarillado y con todo este tipo de aspectos que tienen que ver con el manejo en general del agua. Siguiente. Pasamos al objetivo 6. Perdón, continuamos en el objetivo 6, ¿sí?
Y aquí hablamos de proteger todos los ecosistemas relacionados con el agua, y aquí estamos hablando de bosques, estamos hablando de acabar con la deforestación de las selvas y de los bosques, que son los que de alguna manera nos producen esa agua, y aumentar la capacidad de gestión. De nuevo, aquí en el país, pues digamos que tenemos una capacidad de gestión de esa agua, pero en muchos países esto no ocurre. Siguiente. El 7 tiene que ver con energía, y con energía no contaminante. Tenemos que acabar con la energía que se genera con el carbón, con la energía que se genera con petróleo y con gas, porque primero no son recursos renovables, y entonces hay que buscar formas de energía renovables a través del viento, a través de las corrientes marinas, a través de, eh, de a través de generación de energía con las corrientes del mar, etc. Y el acceso universal a la energía. Sigamos. Siguiente. Buscar eficiencia energética. Es decir, hoy los niveles de eficiencia en la generación de energía son relativamente bajos. Ampliar la infraestructura tecnológica en los países en desarrollo, en países, por ejemplo, que son insulares, donde difícilmente se puede manejar caídas grandes de agua para poder generar agua de esa manera, y hay que buscar fuentes alternativas de energía. Aquí un paréntesis. Uno de los países privilegiados en el mundo para poder hacer generación de energía a través de medios renovables o energías con fuentes renovables es el país. Tenemos sol con rayos perpendiculares, que es cuando mayor eficiencia se puede obtener en la generación de energía solar con los paneles solares. Tenemos vientos continuamente. La Guajira es un punto donde ya se está construyendo un parque eólico para generación de energía, pero tenemos dos mares donde tanto las corrientes generadas por las olas o las corrientes generadas por las diferencias de temperatura en el mar, dado que aquí el mar, la superficie del mar se calienta con los rayos solares perpendiculares y se genera una diferencia de temperatura con las profundidades, generando corrientes que pueden mover fácilmente turbinas para generación de energía, y tenemos dos mares, y es de los pocos países que tienen ese tipo de privilegios. Clima constante durante todo el año y dos mares, como mencionaba. Siguiente. Trabajo decente y crecimiento económico. Es el objetivo 8. Diversificación, tecnología e innovación. Y en la aplicación de tecnología definitivamente está los diferentes campos de la ingeniería. Hay que hacer modernización tecnológica y tenemos que innovar para agregarle valor a los productos y servicios que tenemos, generando elementos de pues, puestos de trabajo decentes, no aquellos puestos donde la gente tiene que estar metida en una mina sacando carbón o alguna cosa de estas para poder producir cierto tipo de cosas. Siguiente. Producción y consumo eficientes. De nuevo volvemos a los recursos mundiales, hacerlo con eficiencia y con respeto del medio ambiente. No podemos seguir haciendo agricultura contaminando la tierra con cosas como DDT y cosas por el estilo. No podemos seguir empacando en plástico para después tener que botar el plástico, y eso tiene, como se veía en el video, una bolsa plástica se demora como unos ciento y tantos años para poderse degradar una vez que se produce. ¿Y qué hacemos ahogándonos en plástico, donde vienen empacados, por ejemplo, los
alimentos. Siguiente. El 9, industria, innovación y infraestructura. Hay que hacer infraestructura confiables, sostenibles, resilientes, que se puedan reciclar y de calidad. Y esto pues tiene que ser transfronterizo y pensando en el bienestar humano y no en la rentabilidad del proyecto, para que haya un uso asequible y equilibrado para todos sin perjuicio de la gente, ese tipo de infraestructuras. Y aquí me estoy refiriendo, por ejemplo, obvio, hay que hacer transmisión de energía eléctrica y hay que tener redes de alta tensión, pero hay que tratar de minimizar ese tipo de cosas y hacer producción de energía renovables que son fundamentalmente locales para que la contaminación electromagnética disminuya. Siguiente. Hay que tener una industria en todos los aspectos que sea inclusiva, es decir, que produzca para todo el mundo y que sea sostenible. ¿Sí? De tal manera que se mantenga la producción o el Producto Interno Bruto de los países. Siguiente. Modernizar la infraestructura para poder, manejar recursos con una mayor eficiencia y la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales. No podemos seguir teniendo esas fábricas que botan grandes chorros de humo porque están quemando elementos para producir o generar los productos que ofrecen al mercado. Entonces, hay que modernizar ese tipo de infraestructura y pensar en tecnología limpia en todo eso. Allí tendrán que ver mucho los ingenieros de producción, tendrá que ver mucho los ingenieros industriales que tienen que mirar cómo se moderniza el aparato productivo de las naciones. Siguiente. Acceso a TIC y a Internet. Hoy en día y con esta cuarentena hemos visto la necesidad de que se utilicen las tecnologías de información y en particular la conectividad a través de elementos como Internet. Para darles una idea, el país tiene cerca de 1,5 millones de MIPYMES, de micros, pequeñas y medianas empresas. Y ni siquiera el 30% está haciendo uso de la tecnología de información para eso, y eso es lo que los ha golpeado terriblemente. Han tenido que o salir a ver qué logran hacer para poder conectarse, para que al restaurante le puedan pedir la comida por internet y poderla despachar a domicilio, pero hay muchísimas otras empresas que si hubieran tenido una infraestructura con acceso a internet, habrían podido operar muchísimo mejor o por lo menos mantener gran parte de los empleos, el teletrabajo, etcétera. El otro punto fundamental de ese acceso a las tecnologías de información lo hemos visto en la educación. Imagínense una familia de estrato 1, pues no va a tener 2 o 3 computadores cuando tiene 2 o 3 muchachitos que están tomando las clases, que no la puede tomar sino uno, y los otros 2 pues no van a poder, si es el caso que tienen una tablet o tienen algún tipo de acceso a internet. La gran mayoría de ellos pues no la tienen y tienen que ir a los centros comunitarios, etcétera, para poderse educar y poder resolver el problema de ahora. Luego es importantísimo mirar cómo hacemos para que Internet y el acceso a la tecnología de información sea universal, y tenemos que idearnos cómo hacerlo. Siguiente. Reducción de las desigualdades. Desigualdades causadas por motivos de sexo, edad, discapacidad, raza, etnia, religión, todo ese tipo de desigualdades. Y aquí
hay una meta que es curiosa, que es reducir el costo de las remesas, y eso implica métodos y procedimientos que reduzcan el costo de hacer una remesa de un sitio a otro dentro de los países o entre países. Siguiente. Ciudades y comunidades sostenibles. Otro de los objetivos donde la ingeniería tiene un papel importantísimo. Acceso a vivienda. Hay que construir y construir ecológicamente, ¿sí? Seguros, asequibles, mejorar los barrios marginales, hacerles vías de comunicación, de ingreso, y todo eso respetando el medio ambiente y respetando el bienestar de las comunidades en general. Siguiente. Dentro de esas ciudades y comunidades sostenibles, el transporte público. Buscar medios seguros, asequibles y sostenibles para el transporte público. Siguiente. Urbanización inclusiva y sostenible. No hacer lo que hicimos aquí en Bogotá de invadir los cerros, que ha generado infinidad de problemas, erosión, inestabilidad, etcétera, sino que hay que pensar en esa urbanización que sea sostenible dentro de la capacidad de planeación de las ciudades. El otro aspecto de ciudades y comunidades sostenibles es con el manejo de desechos de las ciudades, las basuras, ¿sí? Aquí estamos en manos de los recicladores y lo que ellos medio pueden reciclar lo hacen, pero toda esa parte de el manejo en volúmenes importantes de los desechos y en general, pues es un aspecto que donde la ingeniería tiene mucho papel que jugar. El siguiente. Siguiendo con las ciudades y comunidades, acceso a zonas verdes y espacios públicos. Tenemos que acabar esas moles de cemento donde no hay aire puro, donde no hay parques, donde la planificación urbana piensa más en construir porque eso hace rentable y aumenta el valor del terreno en vez de hacer parques o zonas verdes donde la gente pueda recrearse de alguna manera. La integración de las zonas urbanas, periurbanas y rurales, tanto desde el punto de vista económico como social, y manteniendo una planificación del desarrollo nacional y regional coherente con el entorno, coherente con los aspectos agroecológicos y con el bienestar de la gente. Siguiente. Continuamos con las ciudades y comunidades sostenibles. Siguiente. ¿Qué pasó? Edificios sostenibles y resilientes. Ya hablábamos, por ejemplo, de hay que tener mucha claridad de dónde colocar los bancos de transformadores en esos multifamiliares, porque ya vendrá legislación que pues permite proteger la gente de esa contaminación electromagnética. Siguiente. Bien, el objetivo 12, producción y consumo responsables. El uso eficiente de los recursos naturales, ahí se resume todo. Tenemos que, de nuevo, todo lo que son procesos productivos, tanto de alimentos como de materias primas, etcétera, hacerlo de una manera que sea respetuosa con el medio ambiente, así no sea, se logre la rentabilidad que se está buscando. Entonces, hay que hacer un uso eficiente de los recursos naturales, respetando su recuperación y regeneración. Siguiente.
reducir radicalmente el desperdicio de alimentos. Hay unas estadísticas que muestran que más o menos el 40% de los alimentos que se producen se desperdician, porque no se consumen a tiempo, porque están mal transportados, porque, bueno, en toda la cadena de suministro de la parte alimenticia tenemos problemas de manejo o pérdida de los alimentos y por lo tanto la producción de una gran cantidad de desperdicios que finalmente van a tener efectos en el entorno ecológico. Siguiente. Siguiente. Gestión de desechos y de productos químicos. Habrá muchas cosas que tendremos que seguir protegiéndola con ciertos productos químicos, pero hay que mirar cómo manejamos los desechos a lo largo del ciclo de vida de los productos. Ya hablamos de la parte alimenticia, pero los desechos de otros elementos de la cadena productiva de un país, pues hay que aprender a manejarlos. Los desechos de construcción, por ejemplo. Eso son una cantidad de elementos que terminan botados por ahí en alguna cantera o en algún sitio. En los años iniciales del siglo XX los botaban en el Salto de Tequendama. Siguiente. Siguiendo en la parte de producción y consumo responsable, buscar el reciclado y reutilización de desechos. Por ejemplo, ¿qué hace uno con todos los desechos que se pueden producir en una finca ganadera? ¿Por qué no pensamos en generar energía a través de la biomasa, que le puede dar perfectamente energía eléctrica a la finca, sin necesidad de transportar grandes cantidades de energía eléctrica y no estamos dejando que se contamine el suelo a través de esos desechos y del proceso productivo siguiente? Y ya vamos llegando al objetivo número 13. Nos quedan 4 objetivos. Acción por el clima. De nuevo, resiliencia y adaptación para manejar lo que son los riesgos del clima. Como decíamos, en nuestro país pues no es muy dramática los cambios de clima, pues hay épocas de lluvia y hay épocas de vientos, etcétera, pero no hay los cambios tan radicales como el invierno y el verano en los países nórdicos o en los países del sur, donde las nevadas o las ventiscas pueden generar problemas en el proceso productivo y hay que adaptarse en esos procesos productivos y donde se puede generar desastres como avalanchas de nieve, cosas de esta naturaleza. Como digo, el país pues no es muy dado a eso, pero tenemos que tener adaptación a la acción por el clima. Siguiente. Y vamos para el objetivo número 14, y es toda la protección de la vida submarina. La contaminación marina está acabando con la vida marina, que puede ser una fuente de alimentación importante, y tenemos que dejar de botar los desechos y los nitritos, como dicen, hacia el mar, porque estamos acabando con este tipo de cosas. Entonces, allí tendremos que definir cómo hacemos a través de reciclación o de reciclaje o de otro tipo de tratamientos que ya los ingenieros entendidos podrán innovar en ese punto. Siguiente. El manejo de las costas. Y aquí es importantísimo. Nosotros hemos respetado muy poco nuestras costas. Las ciudades costeras cada día más están más cerca del mar. Los reglamentaciones que hay para el manejo de las playas, las cercanías, etcétera, son muy pocas, y
lo grave, como alguien decía, es que como las multas son muy bajas relativamente, se pueden asumir con la rentabilidad del proyecto. Entonces los proyectos, de nuevo, pensados únicamente desde el aspecto económico, pues se vuelven rentables, así haya que pagar multas. Y uno de los puntos donde hemos castigado fuertemente nuestras costas es en eso de la construcción. Siguiente. El 15, vida de los ecosistemas terrestres. De nuevo, hay que conservar el planeta. Eso creo que resume los, las metas de este objetivo. Todos los ecosistemas terrestres, y especialmente aquellos que nos producen agua, como las selvas del Amazonas, los bosques, todo ese tipo de elementos, tenemos que buscar formas de manejar, dejar de desecar humedales para tener tierra cultivable, cuidar nuestras montañas y no seguirles volviendo las areneras, ¿sí? Entonces, allí hay que repensar cómo vamos a generar, por ejemplo, todo ese tipo de materiales que se requieren y que hoy estamos extrayendo de la naturaleza sin que ellos se puedan renovar. Siguiente. Dentro de la misma idea de vida de los ecosistemas terrestres, la gestión sostenible de los bosques. La madera se necesita, pero no simplemente talando los bosques, sino haciendo un proceso de renovación de los bosques para evitar en general la reforestación, como aterradoramente está ocurriendo con la selva del Amazonas. Siguiente. Siguiente. La lucha contra la desertificación, uno de los puntos claves que hay con la deforestación y con este tipo de procesos es que hay partes de la tierra, y aquí en el país tenemos algunas áreas que se están volviendo desiertos, ya no se pueden cultivar, ya no son tierras cultivables, y donde hay sequías terribles, y entonces hay que mirar cómo desde el punto de vista de manejo ambiental podemos parar esa desertificación de muchas áreas. Siguiente. De nuevo, los sistemas montañosos. Para quienes construyen carreteras, las montañas son un lío. Para los ciclistas las montañas son su beneficio, pero la idea es que en las montañas o en los ecosistemas montañosos hay una gran cantidad de biología que ayudan a la conservación del medio ambiente, y tenemos que mirar cómo hacemos para que esos sistemas montañosos se conserven, tanto desde el punto de vista forestal como desde el punto de vista de sanidad de la tierra. Siguiente. Y ya nos quedan dos: justicia, paz, instituciones sólidas. Hay que montar sistemas para saber quiénes somos y cuántos somos, y dónde estamos, y cómo nos desarrollamos. Entonces hay que tener sistemas estadísticos para eso. Entonces toda la parte de registro jurídico debe tener un apoyo importante, porque en la medida en que sepamos cuántos somos, dónde estamos, cómo nos movemos, pues se pueden desarrollar programas que beneficien a esos grupos bien identificados. Siguiente. Acceso a la información, a las libertades fundamentales. De nuevo, aquí tenemos la idea de tener sistemas de información que estén muy bien protegidos, que preserven la privacidad de la gente, pero donde uno tenga facilidad de saber qué está pasando, dónde se pueden obtener las cosas, dónde se pueden conseguir, a qué tiene uno derecho, qué obligaciones tiene uno, que son cosas fundamentales de información para preservar el bienestar de la comunidad. Siguiente.
y usar tecnologías ecológicamente racionales. Una de las metas del objetivo 17. Promover el desarrollo de tecnologías ecológicamente racionales. Siguiente. Y finalmente el 17, que habla de alianzas para lograr esos objetivos. Están construyendo bancos de tecnología, debemos construirlos aquí y en los países desarrollados y donde hay un mayor desarrollo tecnológico, tener esos bancos de tecnología para que la tecnología deje de ser un lujo y sea uno de esos elementos de desarrollo de los países, sobre todo de aquellos menos adelantados en general. Siguiente. Creación de capacidades estadísticas, ya lo veíamos en la parte anterior. Hay que montar sistemas donde podamos saber qué es lo que está pasando y cuáles son las tendencias que existen en los diferentes aspectos de la vida ciudadana. Entonces hay que montar de nuevo sistemas de información de donde podamos tener estadísticas más allá de las encuestas que se hacen con cierta frecuencia y que nos permita saber dónde estamos y qué necesitamos en general. Siguiente. Bueno, con esto hemos visto un pasaje muy rápido resaltando de las 168 metas, algunas donde la ingeniería tiene un papel fundamental. Y la conclusión es que después de mirar esto y el porqué de los objetivos y de las metas, es porque estamos enfrentando muchísimos retos económicos, sociales y ambientales en el mundo. A diferencia de los objetivos del Ministerio, los objetivos de desarrollo sostenible hacen un llamado a una acción coordinada entre gobierno, empresa y sociedad civil para lograr cada uno de esos metas y objetivos específicos. Una de las cosas importantes que tiene aquí es que los objetivos de desarrollo sostenible, a diferencia de los de desarrollo del milenio que existían, hacen un llamado explícito a todas las profesiones para que apliquen creatividad e innovación para resolver los retos del desarrollo. Es decir, nos están llamando a nosotros, ingenieros, señores, a ser creativos e innovadores en el ejercicio de sus respectivas profesiones. Bien. En esos objetivos de desarrollo sostenible le van a permitir a las profesiones que demuestren cómo avanzar en el desarrollo sostenible, tanto ayudando a minimizar los impactos negativos que tiene el ejercicio de la profesión, como maximizando los impactos positivos que el ejercicio de la profesión tiene en las personas y en el planeta, y esto en el caso específico de la ingeniería. Como decía anteriormente, nosotros nos hemos centrado en mirar que los proyectos sean económicamente rentables. Entonces, los gobiernos de todo el mundo han acordado estos objetivos y es el momento de la ingeniería para que actúe. Siguiente. Para quienes están interesados como compañía o como profesionales, existe un documento que es el SDG Compass. SDG son Objetivos de Desarrollo Sostenible en inglés. Ahí tienen el link donde lo pueden conseguir. Es un documento donde uno puede mirar cómo un negocio o un ejercicio profesional puede, a través del uso de una serie de herramientas y los conocimientos necesarios, poner la sostenibilidad en el centro de su estrategia. Si yo soy una empresa productora de alimentos, soy una empresa de construcción o tengo un taller, ¿qué es lo que yo debo hacer para que mi operación esté alineada con los objetivos de desarrollo sostenible? Y es un documento muy interesante, este del SDG Compass. Está en español, está en inglés y está en 10 idiomas más para que lo quiera mirar en otro idioma. Siguiente.
Y allí lo que hacen ellos es describir los 5 pasos que deben seguir las empresas para lograr la sostenibilidad esté alineada con la estrategia del negocio. El paso 1 es entender muy bien qué es lo que busca cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Hay que definir prioridades de acuerdo a el tipo de negocio que yo tenga. Definir esas prioridades, establecer objetivos para la empresa dentro del marco de los objetivos de desarrollo sostenible. Luego, en el paso 4, es integrar esos objetivos a la operación de la organización, contar qué resultados se tienen y ir reciclando allí para ir mejorando cada vez más que la operación de la empresa se alinee con la operación que requieren los objetivos de desarrollo sostenible. Siguiente. Bueno, esto era todo lo que tenía que decirles. Si alguien tiene preguntas o comentarios, bienvenidos. Ingeniero, tenemos una Sí, pregunta. señora. Sí. Nos pregunta, nos pregunta Luz Esperanza, ¿qué tan lejos están las empresas en Colombia para ser sostenibles? Yo creo que hay una gama muy amplia y si hablamos de sostenibilidad en los 3 aspectos, pues hay muchas que están muy lejos, desafortunadamente. Están mucho mejor desde el punto de vista económico únicamente, pero empresas, por ejemplo, toda la parte de agroindustria, es muy poco lo que se ha hecho en ese sentido, en mejorar empaques, en mejorar todos los sistemas de riego, de abono, de fertilización, etcétera. Todavía estamos lejos en ese aspecto. Hay áreas que se han cuidado mucho, por ejemplo, la parte cafetera ha cuidado mucho la no contaminación del ambiente, en la parte de caña de azúcar también, pero hay otros sitios donde, otros sectores donde eso está muy lejos. Pregunta, Veo ahí una pregunta que dice, si la radiación electromagnética es tan delicada, ¿cómo hacemos para mejorar la conectividad? Pues ahí es donde entra la creatividad de los ingenieros. Tenemos que buscar formas de conectarnos minimizando la, la, la contaminación electromagnética. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo los 10 apartamentos del edificio y en lugar de tener 10 redes Wi-Fi tenemos una, por ejemplo, de más potencia? Y no tenemos 10 donde estamos usando el 40 o el 50% de la capacidad. Creatividad nos están pidiendo. Veo otra pregunta que me dice, ¿qué países son líderes en la parte agroindustrial que sea sostenible? Hasta donde tengo entendido, Japón. En la Unión Europea se está haciendo muchísimo trabajo en ese sentido. Son de los que tengo así datos
que me puedan permitir afirmar algo de esa naturaleza. Santiago Ortiz, ingeniero Gama. Buenas ¿Sí? noches. Yo tengo una pregunta. ¿Usted piensa que los objetivos de la ODS se han cumplido, al menos parcialmente, teniendo en cuenta que faltan 10 años para el tiempo límite? Yo creo que vamos caminando. Como le digo, en el plan de desarrollo del país hay incluidos acciones que van orientadas al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Y en muchas partes del mundo hay mucho trabajo y muy adelantado en eso. Por ejemplo, lo que mencionaba de las zonas blancas de Francia para eliminar la contaminación electromagnética, ya son un hecho, son una realidad. Entonces sí se está caminando y sí se está teniendo conciencia sobre esos objetivos. Tenemos una desde Facebook. Nos dice, ¿por qué son los objetivos de desarrollo sostenible tan amplios en comparación con los objetivos de desarrollo del milenio que eran más concretos? Los objetivos son amplios y genéricos, pero cuando uno mira las metas de cada objetivo, son muy concretas. Hay que hacer esto, hay que disminuir esto, hay que incrementar esto, hay que erradicar esto. Sí, cuando uno mira las 168 metas. Entonces, sí, el objetivo es reducir el hambre. Entonces dice uno, bueno, eso es, o eliminar el hambre. Eso es absolutamente genérico. Pero cuando uno empieza a ver las metas, empieza a verlos muchísimo más concretos. Nos dice, Santiago Ortiz, si se encuentra manera de reutilizar los desechos de la energía nuclear, ¿puede ser considerada ecológica? Uno de los problemas que presenta la energía nuclear es la contaminación que genera la sola producción. Si se logra manejar ese tipo de cosas y manejar los desechos nucleares, que son de los más complejos que hay, por algo en algún momento se pensó que había que llevárselos para la luna. Entonces había que llevar la contaminación para la luna. Pero sí, yo diría que como medio de generación de energía podría ser una alternativa, pero hay que avanzar mucho en ese sentido. Nos dice María Paula Suárez, ¿cómo podría ser atractiva la idea de enfocar un proyecto de construcción en la sostenibilidad si hoy en día sigue importando más la rentabilidad monetaria del mismo? Es decir, ¿cómo convencer a las partes interesadas del proyecto de la importancia de tener en cuenta la sostenibilidad en el mismo? Mira, en general para este tipo de cosas hay dos vías. Uno, desde el proceso formativo, que la gente tenga en cuenta los tres aspectos. Y cuando llegue al ejercicio profesional, tenga en cuenta los tres aspectos. Y la otra a través de normatividad. O sea, con efectos de castigo. El que me invada las playas, el que me ponga los transformadores en el sótano y no haga nada para el beneficio social, el que me haga una carretera dañándome unos humedales o cosas de esa naturaleza o diseñe una carretera, pues tiene que haber normas en ese sentido y esa normatividad habrá que irla ajustando paulatinamente a medida que el desarrollo tecnológico ocurre. Bien. Tenemos otra pregunta, ingeniero, desde Facebook. ¿Qué A ver, falta en la educación para que estos objetivos se puedan lograr? Incluso desde antes de que las personas decidan su carrera eventualmente en ingeniería,
Y esta la uno con otra pregunta, ingeniero. Yo creo que están enfocadas hacia el mismo lugar. Y dice, los objetivos son desconocidos para la mayor parte del ciudadano común. ¿De qué forma o qué políticas debe tomar el gobierno para concientizar sobre estos objetivos y así convertir a los ciudadanos en actores activos del proceso? Bueno, vías, información, pero yo diría que la forma de lograr la conciencia sobre esto es a través de la educación y ojalá en la educación media. En la educación media debería existir una cátedra o una asignatura en algún momento que se llame así, los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Planeta. Y que la gente o los muchachos que están creciendo tengan conciencia de que el planeta está buscando conservarse y que todo aquel daño que se ha venido haciendo, porque ellos lo están viviendo y lo están viendo, pues se están buscando las formas de hacerlo y que ellos tienen mucho que hacer y mucho que contribuir para que eso se logre. Entonces yo diría que a través de educación. Gracias, ingeniero. Tenemos otra pregunta. También se podría pensar que la legislación colombiana está acorde con los ODS o qué falta. Bueno, hay muchas cosas que están en la legislación. Hay otras que están por fuera de la legislación o donde la legislación es muy débil. Ya mencionaba, por ejemplo, la ley de costas, y donde pues las sanciones son tan pocas que la rentabilidad del proyecto da para pagar las sanciones, por ejemplo. Eso debe modificarse. No hay ninguna legislación sobre uso de cierto tipo de sustancias en los procesos de cultivo. Por ejemplo, de eso no conozco. A lo mejor hay legislación sobre eso. Pero lo que sí es una realidad es que dentro de la orientación que se le ha venido dando al Estado, los objetivos de desarrollo sostenible se han incorporado al Plan Nacional de Desarrollo. Y eso pues es un avance bien importante. Ingeniero, muchísimas gracias. No tenemos más preguntas por el momento. Gracias a todos los asistentes y espero que haya sido medianamente interesante estas reflexiones que hemos hecho. Mil gracias. Ingeniero Álvarez, no te escuchamos. ¿Ya ha apagado el micrófono? Ya, ¿me escuchan ahí? Sí. Vale. Gracias, Joaquín, por tu información y por tus reflexiones en este tema que cada día cobra más relevancia. Entonces, esto continúa nuestro tema del mes de la ingeniería alrededor de el papel que juega la ingeniería, todo tipo de ingenierías en el desarrollo sostenible. Y bueno, pues aprovecho también para unir este tema que nos presenta Joaquín con el que vamos a tener el día de mañana. Precisamente algunas personas estaban interesadas en la cuestión de, pues, cómo puedo conjugar el desarrollo sostenible con los negocios. Entonces, mañana vamos a tener una conferencia en donde va a estar Adriana Molano, que es una comunicadora que ya es conocida ampliamente en el tema de estrategia digital y en temas de comunicación digital, y ha estado bastante metida en el tema del desarrollo sostenible y nos va a hablar sobre cómo los negocios y el desarrollo sostenible no solamente son compatibles, sino que el desarrollo sostenible puede llegar a ser un muy buen negocio. Entonces, de nuevo, gracias, Joaquín, por tu intervención y continuamos con el mes de la ingeniería con todos nuestros socios, compañeros, capítulos de ingeniería, y muy particularmente los invitamos a esta conferencia de mañana que se titula precisamente Tecnología y Sostenibilidad, si es posible y es un buen negocio. Muchas gracias a todos y
Que estén muy bien. Bueno, gracias. Buenas noches. A todos, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Damos un agradecimiento muy especial a la franja de talleres de egresados para egresados, coordinado bajo la Vicerrectoría de Egresados de la Universidad de los Andes, quienes también estuvieron acompañándonos el día de hoy. A todos, feliz noche. La conferencia de mañana de tecnología y sostenibilidad, si es posible y es un buen negocio, es a esta misma hora. Comenzamos también a las 6 de la tarde. Y reitero los agradecimientos que ya nos expresó Karen a la Universidad de los Andes en acompañarnos en esta oportunidad a través de talleres de egresados para egresados. Nos alegra contar con el acompañamiento de la universidad y esperamos hacer muchos más eventos y actividades en asocio con nuestra alma mater.